Hola, y nosotros seguimos con el estudio de los jueces y vamos terminando ya con la vida de Gedeón. Hay cosas para destacar, hasta aquí veíamos todo lo bueno, tampoco es para decir que es tan malo, porque debemos tener en cuenta que en ese listado del libro de Hebreos que habla de los hombres de la fe, ahí está también en nuestro personaje que estamos estudiando, que es Gedeón. Capítulo 8, con sus 300 soldados, había derrotado, había hecho huir a los enemigos, pero ahora comienza a perseguir a los reyes de Madián. Y vemos cómo sus hermanos se enfadan, los de Efraín y otras dos tribus más, porque no los había tenido en cuenta para avanzar en cuanto a esta misión. Pero empezamos a ver un poquito el carácter de Gedeón, porque ante la negativa de socorrerlos con alimentos y ayudarlos en esto de seguir a estos reyes, eh, él les promete venganza a sus hermanos. Una vez que termine con la misión, volverá para vengarse del maltrato recibido. ¿Cómo fue cambiando el carácter de este hombre? Por eso era tan importante lo que Dios quería remarcar, que el autor de esta victoria no era Gedeón, sino la mano poderosa de Dios. Y Dios así lo dejó establecido. Porque, hermanos, tenemos que entender que a veces no sabemos gestionar las victorias que tenemos a través del Señor. Lo importante más que la victoria es el día después de la victoria. Muchas veces decidimos enfrentar situaciones, proclamamos con fe que vamos a vencer, nos sentimos más que vencedores, pero el problema es al día siguiente. Nada cambió, la victoria fue proclamada, pero sí la actitud, nuestra actitud de perseverar en eso que se ha alcanzado en el nombre del Señor. Y este es el desafío, permanecer en las victorias y en esa victoria vivirla día a día. ¿Por qué te digo esto? Porque sucedieron dos cosas que quiero destacar y son a partir en este capítulo 8, a partir del versículo 22. La primera tentación que tienen los israelitas es decirle a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. El pueblo no había entendido nada. Dios es el que los libró, pero había una tentación en el pueblo de querer parecerse a las naciones vecinas. Esta tentación, estas ganas, al final lo veremos concluido o que se lleva a cabo en los tiempos de Samuel, cuando Samuel la pasa muy mal porque el pueblo estaba pidiendo un rey y Dios le dice: tranquilo, no es a ti a quien desechan, sino es a mí. O sea que es algo que había siempre en el corazón. Hay algo siempre en nuestro corazón, hermanos, y tenemos que bendecir, tenemos que proclamar victoria y vivir venciendo cada día. Un día que nos descuidamos es un día peligroso. Pero bueno, Gedeón en ese momento le dijo: no seré señor vuestro, ni mi hijo os señorará, sino Jehová señorará sobre vosotros. Bien, este versículo 22 y 23. Pero a continuación hay una petición de Gedeón. Versículo 24. Les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Era el botín de los enemigos que habían vencido. Y uno dice: qué inocente este pedido. Pero resulta que Gedeón, dice el versículo 27, que con ellos hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad Ofra. Y uno dice: qué inocente, qué buena intención. Hermanos queridos, tenemos que entender que las buenas intenciones no nos llevan a ninguna parte. Nuestra vida debe ser gobernada y dirigida por Dios.
Hasta aquí Gedeón había sido gobernado por Dios, pero tuvo esta inquietud e hizo un efod. El efod era una vestimenta que solo usaba el sacerdote. Luego en su pechera iban las piedras, o sea, tenía mucho simbolismo. Era algo que solamente podía ponerse el sacerdote. ¿Qué problema? Gedeón se sentía un hombre de Dios, Dios le había respondido, pero fíjense que a veces cuando vamos más allá de lo que Dios nos da, podemos cometer un error, como los errores que cometió también el primer rey, que fue Saúl. Así que, ¿por qué te digo que cometió un error? Porque si continuamos leyendo este objeto tan sagrado, tan constituido, tan hecho para el sacerdote, al final terminó siendo algo que el pueblo le adoró, porque dice, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Cuando Dios dice prostituirse detrás de algo, es que se le adora, que se deja a Dios que no ocupe más el primer lugar, y fue este objeto. Y no solamente dañó al pueblo, sino continúa, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hermanos queridos, alcanzamos la victoria, vivimos en ella, pero no podemos vivir de los logros pasados. Es bueno, es importante cómo comenzamos, pero es mucho más importante cómo terminamos. Recuerden a Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Este era un hombre de fe que no supo guardar la fe, y esa fe puesta en Dios la cambió por poner la fe en un objeto que fue de perdición para toda la casa de Israel, para él y para su familia. Luego sabremos que tuvo 70 hijos con varias mujeres, tuvo Abimelech un hijo con una concubina, con una que era fuera de sus mujeres, y no me quiero adelantar mucho, pero este hijo al final aniquiló a los 70 hijos de Gedeón. Algo que podía haber terminado hermoso, algo que podía haber terminado glorioso, terminó con una familia devastada. Sin adelantarnos a los acontecimientos, quedémonos en Gedeón. Hermanos queridos, Dios nos ha dado una victoria. Vivamos en ella. Peleemos cada día y busquemos el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él así lo desea. Te pido un favor. Si has tomado victoria, diferencia si lo has hecho en la carne o lo has hecho en fe. Si lo has hecho en fe, no volverás a caer. Y para eso es pelear cada día. Tristemente, a veces encontramos el testimonio de hermanos que luego de tener una gran victoria son reincidentes en un pecado y vuelven a caer. Queridos, no nos desanimemos. Peleemos la buena batalla, guardemos la fe, porque el galardón es Él y nos espera una gran bendición. Nada más, nosotros nos vemos la próxima semana y seguimos estudiando el libro de Jueces. Dios te bendiga.